y, y es una orientación que señala una meta, y una meta clara. Hay un tercer aspecto que quiero señalar como novedad con relación a este documento. Se refiere a este documento, la encíclica Caritas in Veritate, tiene unas características que fueron las que me llamaron tanto la atención. Es una mirada muy amplia sobre el desarrollo, observándolo en los diferentes aspectos o ámbitos en que se desarrolla. Toca como nunca una cantidad de hechos, de acciones, que no se hubiera pensado antes que eso era parte de la doctrina social de la Iglesia. Y en detalle, el Papa no se deja llevar por aquellas afirmaciones sonoras, pero que tienen su falla, genera enfrentamientos. El Papa hace una mirada objetiva, sensata, ponderada, mira las cosas y presenta eso que él encuentra, lo manifiesta, lo dice claramente. En esa forma, entonces, esa encíclica se convierte en un instrumento útil para el diálogo con todos los dirigentes. Porque está en una verdadera actitud de diálogo, aporta, no intenta jamás, yo no he encontrado que en sus afirmaciones el Papa intente imponer, es decir, esto es así porque es así, punto. No, es un planteamiento sugestivo que puede producir mucho bien. Desde luego que es una mirada al desarrollo mundial. ¿Qué tal que nosotros, siguiendo este documento, miráramos el desarrollo en Colombia? Esas tres son las novedades que yo encontré: un enriquecimiento de la doctrina social, una meta muy clara del desarrollo humano integral. Alguien decía esa frase de la persona en toda integral, porque la persona hay que mirarla en todas dimensiones: material, espiritual, político, económico, su dimensión comunitaria o en su individualidad personal, en fin. Y junto a estas dos inquietudes, pues el saber que se tiene un instrumento de diálogo con el mundo. Por eso me llevó a buscar una facilidad en la lectura del documento, porque si queremos divulgarlo, hay que hacerlo más cercano a la gente. Mi trabajo fue muy medido. Aquí está, fui analizando los diferentes párrafos y fui separando párrafos que tenían que se referían a un mismo asunto, los dejaba unidos, y en la medida en que iba haciendo esas separaciones le iba dando una titulación, número por número, y dentro de cada número, porque el documento es demasiado rico, hay que hacer todavía unos subtítulos. Y aún más,
En cada capítulo, que entre paréntesis apenas son introducción, 6 capítulos y conclusión, y esa es toda la titulación que tiene el documento. En cada capítulo creí encontrar secciones, y así las marqué también. Corrí el riesgo de hacer una interpretación arbitraria, pero de todas maneras ese fue el trabajo que vi que se podía hacer para facilitar el aprovechamiento de este documento, de estas orientaciones. En una palabra, usted hizo lo que en los términos modernos se llama más amigable esta encíclica y acercarlo un poco más al común. Ese es un poco el objetivo que usted tenía y que tiene esto. Sí, claro. Pero el gran objetivo es, ojo, que tenemos una misión en el mundo, una misión que va por estos caminos. Eso que usted mismo, señora, sobre el desarrollo armónico, sobre el desarrollo integral, eso es una inquietud muy antigua mía, porque es que hemos venido hablando de desarrollo durante todas las últimas décadas, únicamente en un sentido meramente económico y cuantitativo, eminentemente cuantitativo, e inclusive hasta estadístico. Yo leía poco antes de ir acá un artículo de la revista Alemana que da cuenta pues de como un organismo internacional dice que más de la mitad de la población colombiana hoy en día es de clase media. Yo me pregunto ¿qué significa eso? Que probablemente tenga una casita y que se alimente adecuadamente, pues sí, puede que sí, pero uno dice, hombre, ¿eso verdaderamente ha desarrollado a esas personas? Nosotros los de clase alta, ¿somos verdaderamente personas desarrolladas? ¿O somos simplemente personas con medios económicos? El mundo actual ha visto la eclosión de la ciencia exacta, de la tecnología, pero el humanismo se quedó, se olvidó. Ninguno de nosotros se preocupa de las preguntas fundamentales que tiene que hacer una persona humana. Y no es la riqueza de la tecnología la que va a conducir a un verdadero desarrollo de la persona, ni siquiera a una situación de felicidad, porque la gente va por el camino contrario, una situación de infelicidad, de insatisfacción. Porque el desarrollo de la tecnología lo que está ofreciéndole a la gente es más apetencias, más cosas en qué gastar. No es que la gente esté más rica, probablemente lo que tiene es más insatisfacción, porque todos los medios publicitarios invitan a gastar. Entonces, tener más ingresos puede no significar sentirse más cómodo en la vida, sino de pronto hasta más incómodo. Yo no sé si un campesino de hace 80 o 100 años que podía tomarse su chocolatico tranquilo, que cultivaba ahí su parcelita, que vivía aceptablemente y que no tenía todas esas frustraciones de ver todo el confort que había en torno suyo, pues no lo veía. La distancia entre el dueño de la hacienda y el campesino era muy pequeña, porque no era que uno u otro pudieran tener consumos muy distintos. Pero sí, había una diferencia ciertamente, pero tampoco no era muy importante. Hoy en día las diferencias son abismales. Y entonces estamos con un desarrollo que tiene que uno ponerle, creo yo, un signo de interrogación. No es verdadero desarrollo. ¿Usted no cree, doctor, que esos índices que subieron a una población, a una clase media, son índices ajustados a necesidades de esos organismos? A creer que si uno tiene 4 comidas diarias,
tiene un techito, tiene un celular, exactamente. ¿Pasa a ser de clase media? ¿Usted no cree, y le hago una serie de preguntas porque lo veo un hombre del pensamiento y un hombre de la academia, ¿usted no cree que también la cotidianidad de esos organismos, dirigentes, sindicalistas, comerciantes, escuelas, familia, hasta llegar al individuo, también tienen una visión equivocada de lo que es el mundo moderno, entre comillas, de hoy? Sí, puede que haya detrás de esas presentaciones, de esas estadísticas, otro tipo de propósitos, pero a mí eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que están cosificando a la persona humana, porque están midiéndola con una serie de parámetros que no son propiamente humanos. Es decir, el ingreso per cápita, el ingreso promedio, cualquier cosa esa, el número de celulares, el número de personas que tienen acceso a internet. Bueno, ¿eso qué? ¿Eso es lo fundamental de la persona? Lo están cosificando. Porque están levantando toda una información que registra cosas que no son lo fundamental. Bueno, el índice cultural, hablemos de eso. Porque hay pobreza cultural, distinta de pobreza económica. Y hay muchos otros tipos de pobrezas. Hay pobreza de amistad, de trato. Hoy en día cada vez vivimos más aislados. Vivimos en un edificio en que no nos hablamos con los vecinos y en que muchas veces ni siquiera los conocemos. Y estamos en el mismo edificio. Eso no sucedía antes. Entonces, todas estas mediciones, uno dice, bueno, ¿qué significan en realidad? No se está midiendo lo que verdaderamente podría ser importante en la persona humana. ¿La educación familiar no incidió también en eso? Porque hay valores. Yo recuerdo... Las familias se están reduciendo cada vez más. Claro. Esa familia ampliada antes de abuelos, hijos, sobrinos, primos, etcétera, eso está desapareciendo en el mundo. Las familias son cada vez más estrechas. Primero porque tienen muchísimos menos hijos. ¿Cómo? Estrechas y temporales. Es decir, está mi familia durante estos últimos 5 años. Sí. Y los valores de esa familia han cambiado. Yo creo que los valores de esas familias dejaron de tener el valor intrínseco de la edad per se. Yo vengo de visitar una sociedad como la Argentina, que hacía mucho que no visitaba, y donde realmente me asombró que valores con los cuales uno se ha educado han variado. Yo decía, recuerdo que mi madre o mi abuela abría los ojos y te decía todo con los ojos abiertos, como diciendo, ojo. Hoy sería causal casi de denuncia de acoso por parte de esos señores mayores, porque hoy los valores han cambiado, pero los jóvenes no tienen esa instancia de valor hacia el mayor que tiene un discurso. Por eso digo, el valor de la familia per se, ¿no lo hemos ido trastocando? ¿No hemos ido permitiendo que eso ocurriera? No, yo no voy a criar a mis hijos como me crió mi padre. ¿Pero por qué tu padre te crió tan mal, que saliste tan mal? Que son muchas de las expresiones que escuchamos, ¿verdad? El tema sobre estas realidades apenas queda insinuado. Yo tengo una preocupación, y al hacer la invitación a este encuentro, se sugirió la lectura de un capítulo de la encíclica. Sería interesante que pudiéramos compartir las impresiones de esa lectura que cada uno pudo hacer. Me excuso que cambio de tema. No, y es que creo que ni siquiera cambió, señor, porque continúa, lo que estamos hablando tiene que ver. Corresponde Toca a la lectura. como echar agua en aceite. Sí, no, del desarrollo armónico de la sociedad, de la división, de la decisión entre tecnología
y humanismo, de la dignidad de la persona humana, pues son temas que están ahí, en ese capítulo. Y claro que hay otros, pero... Sí, yo quería... Bueno, es que no hay una página donde no haya una frase de esas que lo sacude a uno y queda uno, ¿no? Yo me puse como en la tarea de tratar de sacar esa frase de cada página, ¿no? La frase que uno dice, uy, aquí están diciendo una cosa muy de fondo, ¿no? Y arranca con esa preocupación sobre si hay una nueva síntesis humanista. Y me dejó pensando, porque uno tiene la impresión de que el humanismo es imperturbable, ¿no? Como el sol. Sí. O sea, el humanismo es el humanismo. ¿Cómo puede haber un nuevo humanismo? Entonces arranca con esa frase complicada de si tenemos que repensar el humanismo pues a la luz de Popular Progreso, que ha habido un avance y unas nuevas realidades y que tenemos que mirar eso en esa perspectiva. Me hizo mucha impresión, yo soy de formación economista, la precisión del uso de las palabras de economía. Es muy O sea, o sea, como economista uno lee y dice, hombre, este es un tipo que entiende de economía. La precisión en el vocabulario es impactante pensando en que no es un... Sí, no, imagino que esto lo revisan muchas otras personas, pero la preocupación. Exacto, hay un cuidado. Pero hay un director general creativo que es el que maneja esta esencia, ¿no? No, pero hay una preocupación en que los términos sean los precisos, en que no haya, digamos, confusión en eso, y me parece que es interesante. Es una medida en lo que dice. De acuerdo, Pero es muy lindo. Y la segunda página hay una cosa que es además una realidad incuestionable, que es que aumenta el crecimiento, pero aumenta la desigualdad. El crecimiento económico por sí mismo no ha reducido la desigualdad, que era una de las esperanzas que se tenía. Se tenía que si la economía crecía bien, tarde o temprano las cargas se iban a ajustar y todo el mundo iba a tener, digamos, un buen vivir aceptable, y eso no parece haber sido la realidad. Y de ahí el bono sí. al libro del Capital Pero de tú Piketty. no crees, Trío, y perdón, pero diga que ustedes los economistas se volvieron econometristas. Sí, claro. Se olvidó la economía política, claro. Buenísima esa Sí. frase. Porque si la Sí. economía, cuando estaba en Carrasquilla, el ministro de Hacienda fue allá a la universidad a dictar una charla, y el punto central era si la economía tenía algo que ver con la ética. Sostuvo que terminantemente no. Hasta dijo una cosa muy curiosa que a mí me vio, es que la ética es para los curas, la economía es para los economistas. Digo, entonces, Hace poco dijeron que el derecho no tenía relación con la ética. Además, como Abelardo las leyes. además crea esa confusión, porque es que no es lo mismo ética que moral. ¿No? sí, claro. La moral sí tiene que ver con los curas, la ética tiene que ver con todo el mundo, independientemente de su confesión religiosa. La moral sí tiene que ver con todo. Pero bueno, pero es que la economía, es decir, está trabajando, son esas estadísticas que yo decía que son deshumanizadas. No está viendo él cómo se hace crecer la criatura humana, sino cómo mejoran las cifras del ingreso nacional. Y yo, ¿y eso para quién es? Para unos pocos. Y hay una cosa impresionante en este texto, que es el reconocimiento de la pérdida de poder de los estados. Y cómo los estados han quedado como de actores secundarios. La globalización hizo que los estados se diluyeran, ¿no? Hay una cantidad de poderes alternos, y menciona, que me llamó mucho la atención, el tema de la sociedad civil, y yo pensaría que sobre eso deberíamos darnos un recorrido, porque la sociedad civil se ha convertido en una especie como de nebulosa, que en unos casos sirve y en otros casos sirve para justificar todo lo más horrible, ¿no? O sea, la sociedad civil es como una plastilina que uno ajusta cuando le sirve, entonces es la sociedad civil la que está hablando. Y cuando la sociedad civil es de lo más... Sí, uno sabe sí, ¿qué es la sociedad nada civil? o un monstruo. Pero lo menciona él como contrapeso a la pérdida de poder de los estados. Sí, los estados no es como en Popular un Progreso, cuando todavía la globalización no estaba tan avanzada. Hoy en día los estados están siendo incapaces de enfrentar los problemas. Y hay una frase terrible aquí que es... Miguel, si me permites una observación. El documento apareció en el año 2009.
años